La mañana en que Samuel Ortega escuchó el grito del río, el desierto estaba demasiado quieto. No era el silencio normal de Arizona, ese silencio seco al que los hombres se acostumbran como a una cicatriz vieja. Era otra cosa. Ni los insectos se movían. Ni el viento empujaba el polvo. El cielo parecía suspendido, bajo y opaco, como si algo invisible lo presionara desde arriba. Samuel estaba reparando una viga suelta en el corral cuando ese sonido le atravesó el cuerpo, un grito breve, ahogado, arrancado más por el agua que por la garganta humana. No pensó. El martillo cayó al suelo. Sus pies se movieron antes de que su mente pudiera alcanzarlos. El río Cobre estaba crecido por el deshielo tardío. Bajaba espeso, oscuro, golpeando las rocas con una fuerza que no perdonaba errores. Samuel había visto hombres morir ahí. Había ayudado a sacar cuerpos hinchados semanas después. Por eso, cuando volvió a escuchar el grito, supo que no tenía sentido correr, y aún así corrió. Bajó la pendiente resbalosa, se clavó espinas en las manos, se golpeó la rodilla, y entonces la vio, una figura humana atrapada en la corriente, girando de forma antinatural, chocando contra piedras invisibles bajo la espuma. El cabello negro se abría como tinta en el agua. Un brazo apareció, desapareció, volvió a hundirse. Samuel se lanzó sin quitarse las botas. El frío del río lo mordió con una violencia que le robó el aire. La corriente lo empujó hacia abajo, lo giró, le llenó la boca de agua amarga. Durante un segundo pensó que el río lo había esperado a él también. Luego tocó tela, piel, hueso. La sujetó por el brazo, pero el agua lo separó. Volvió a atraparla, esta vez por el torso, clavando los dedos como ganchos, y avanzó centímetro a centímetro hacia la orilla, luchando contra una fuerza que parecía tener voluntad propia. Cuando al fin logró sacarla, cayó de rodillas en el lodo, con el pecho ardiendo y la vista borrosa. La mujer no respiraba. Era joven, quizá 25 años, con la piel morena marcada por golpes recientes, los labios azulados, un corte profundo en la ceja. Samuel la giró de lado, presionó su pecho, recordó maniobras antiguas aprendidas de un médico del ejército cuando aún creía que la vida tenía un orden claro. Contó sin saber por qué. 1, 2, 3. El río rugía detrás de él, impaciente, como si reclamara lo que le habían arrebatado. Cuando Samuel ya sentía el cansancio hundirse en los brazos, la mujer tosió con violencia. Agua y aire salieron de su boca al mismo tiempo. Sus dedos se cerraron alrededor de la muñeca de Samuel con una fuerza inesperada. Los ojos de ella se abrieron. No había miedo. No había confusión. Solo una calma dura, pesada, como si hubiera despertado en el lugar exacto donde debía estar. Samuel retrocedió un poco, respirando con dificultad, y murmuró palabras que no sabía si eran para ella o para sí mismo. Ella lo observó con atención incómoda, como se observa algo que no debería existir. Luego soltó su muñeca, se incorporó con esfuerzo y, sin decir una sola palabra, caminó hacia el bosque. Cojeaba. Sangraba. Pero no miró atrás. Samuel se quedó solo junto al río, con las manos temblando y una sensación amarga que no supo nombrar. El Cobre siguió su curso como si nada hubiera ocurrido. Esa noche, Samuel no durmió. El viento golpeó la cabaña con ráfagas irregulares, y cada crujido del techo le sonó como un paso ajeno. Al amanecer, cuando abrió la puerta, la vio.
Estaba de pie frente a la cabaña, inmóvil, a una distancia exacta que Samuel midió sin darse cuenta, 30 pasos. Ni uno más. Ni uno menos. No parecía herida. No parecía débil. Simplemente estaba allí, observándolo, como si el día anterior no hubiera ocurrido o como si hubiera ocurrido demasiado bien. Samuel dio un paso hacia ella. Ella dio uno atrás. Él se detuvo. Ella también. La regla invisible quedó establecida sin palabras. Durante los días siguientes, la mujer apareció siempre. A veces al amanecer, a veces al caer la tarde. Lo seguía al corral, al camino polvoriento que llevaba al pueblo, incluso hasta el borde del río. Siempre a la misma distancia. Nunca hablaba. Nunca pedía nada. Los vecinos empezaron a notarlo. Bajaban la voz cuando pasaban cerca. Los niños dejaron de jugar. Un viejo en la tienda murmuró algo sobre guardianes y deudas antiguas. Samuel fingió no escuchar, pero algo se le había instalado en el pecho como una piedra. La primera pluma apareció en su puerta la cuarta noche. Negra, larga, colocada con cuidado. La segunda noche hubo dos. A la tercera, Samuel no durmió. Cuando levantó la mirada al amanecer, la mujer seguía allí, y por primera vez inclinó la cabeza apenas, como si reconociera que él ya había entendido que aquello no era casualidad. Samuel quiso preguntar su nombre. Quiso preguntarle por qué lo seguía. Quiso preguntarle qué había traído del río consigo. Pero ninguna palabra salió. Y en ese silencio comenzó algo que no se detendría fácilmente. El segundo día después de que la mujer apareció frente a la cabaña, Samuel despertó con la certeza incómoda de que no estaba solo incluso antes de abrir los ojos. No era una sensación nueva, la había sentido años atrás, en noches de patrulla durante la guerra, cuando el silencio se volvía tan espeso que parecía tener respiración propia. Permaneció quieto, escuchando. El viento movía las ramas secas del mezquite. El techo crujía levemente. Nada más. Aún así, al incorporarse y mirar por la pequeña ventana, la vio. Estaba allí, exactamente en el mismo punto del día anterior, como si no se hubiera movido en toda la noche. No había huellas nuevas en la tierra. No había señales de cansancio. Era como si el amanecer la hubiera colocado en ese sitio con cuidado. Samuel salió despacio. El aire estaba frío y olía a polvo húmedo. Caminó unos pasos hacia ella sin pensar, y, como antes, ella retrocedió la misma cantidad. La distancia se mantuvo intacta. 30 pasos. Samuel contó otra vez, irritado consigo mismo por hacerlo. Quiso romper esa regla invisible, obligarla a reaccionar de otro modo, pero algo en la quietud de su postura le advirtió que no debía forzar nada. No era miedo lo que sentía, sino una incomodidad más profunda, como si estuviera a punto de pisar terreno sagrado sin saberlo. Ese día fue al pueblo. Necesitaba provisiones, y quizá, sin admitirlo, necesitaba comprobar si alguien más la veía. Ella lo siguió por el camino polvoriento, siempre detrás, siempre a la misma distancia. Cuando entraron en la calle principal, las conversaciones se apagaron una por una. El herrero dejó de golpear el metal. Dos mujeres frente a la tienda se quedaron inmóviles, con las manos aún sobre los canastos. Nadie preguntó nada. Nadie saludó a la mujer. La miraban de reojo, como se mira a una tormenta que todavía no decide caer. En la tienda, el viejo Mercer levantó la vista apenas un segundo antes de bajarla de nuevo. Mientras pesaba harina y frijoles, murmuró sin mover los labios que no era bueno atraer cosas antiguas del río. Samuel quiso responder, decirle que no había traído nada, que solo había salvado una vida.
Pero la frase se le quedó atascada en la garganta, porque, al decirla en silencio, no sonó del todo cierta. Pagó y salió sin despedirse. La mujer seguía allí. No había entrado. No había tocado nada. Solo había esperado. Esa noche, Samuel encontró la segunda pluma en el umbral. Negra, limpia, colocada con una intención que no podía explicarse por el viento. La sostuvo un largo rato entre los dedos, observando cómo la luz de la lámpara resaltaba cada línea. No era de cuervo ni de águila común. Era más pesada. Más antigua, pensó sin saber por qué. La dejó sobre la mesa y se sirvió un trago de whisky que no le calmó el temblor de las manos. Cuando apagó la lámpara, tuvo la sensación de que algo se acomodaba en la oscuridad, como si la noche hubiera ganado peso. Al tercer día, Samuel decidió hablar. No porque creyera que obtendría respuestas, sino porque el silencio estaba empezando a dolerle. Caminó hacia ella hasta que la distancia lo permitió. Se detuvo. Ella también. La observó con detenimiento por primera vez, el cabello negro, largo, recogido de forma simple, la ropa gastada, pero limpia, los ojos oscuros, atentos, demasiado atentos. No parecía asustada. Tampoco hostil. Parecía, paciente. Me llamo Samuel, dijo al fin, con voz seca. No sé qué buscas, pero no puedes quedarte aquí para siempre. Ella lo miró sin parpadear. Durante un momento, Samuel creyó ver algo parecido a tristeza cruzarle el rostro, pero se disipó rápido. No respondió. No hizo ningún gesto. Solo siguió mirándolo, como si las palabras no tuvieran el mismo peso para ambos. Samuel sintió una oleada de frustración y se dio la vuelta bruscamente. Detrás de él, la distancia se mantuvo intacta. Esa tarde, fue al río. No tenía un motivo claro, solo la necesidad de volver al lugar donde todo había empezado. La mujer lo siguió. El agua seguía bajando con fuerza, pero había algo distinto en la orilla. Samuel lo notó de inmediato, piedras lisas, acomodadas en una forma que no podía ser natural. Una espiral perfecto, comenzando cerca del punto donde la había sacado y adentrándose hacia el cauce más profundo. Se agachó para tocar una de las piedras. Estaba tibia, como si hubiera absorbido calor del sol durante horas, aunque el día estaba nublado. Cuando levantó la vista, la mujer había roto la distancia por primera vez. Estaba arrodillada junto al centro de la espiral, con una mano apoyada sobre la última piedra. Samuel sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No se acercó más. No se atrevió. No debiste, dijo ella entonces, con una voz baja, firme, que parecía arrastrar ecos antiguos. El río no toma por error. Samuel abrió la boca, pero tardó un segundo en reaccionar al sonido. Era la primera vez que la oía hablar, y no había duda, hablaba su idioma con una claridad que no encajaba con su silencio previo. ¿No debí qué? Preguntó, aunque ya intuía la respuesta. Ella retiró la mano de la piedra y se levantó despacio. Volvió a colocarse a la distancia conocida, como si esa cercanía hubiera sido una concesión peligrosa. Salvarme, dijo. No era tu turno. No era mi momento de volver. Samuel negó con la cabeza, incapaz de aceptar aquello. Te estabas muriendo, respondió. Eso es todo lo que vi. Ella lo observó con una mezcla de paciencia y algo parecido a lástima. Eso es lo que los hombres siempre ven, dijo. El final, pero no lo que viene después. Ese día, Samuel supo que había cruzado una línea que no entendía. Las palabras de la mujer se le quedaron adheridas al pensamiento como espinas.
Esa noche, encontró la tercera pluma. No en la puerta, sino sobre su cama, alineada con cuidado, como si alguien hubiera medido el espacio. No durmió. Permaneció sentado, con la escopeta apoyada en la pared, escuchando un silencio que ya no se sentía vacío. Al amanecer, ella estaba allí otra vez. ¿Cuál es tu nombre?, preguntó Samuel, sin rodeos. La mujer tardó en responder. Miró hacia el río, luego hacia el cielo, como si consultara algo que no estaba a la vista. Naomi, dijo al fin. Y no te sigo por gratitud. Samuel asintió lentamente. Entonces dime por qué. Ella sostuvo su mirada. Porque ahora caminamos la misma deuda. La palabra quedó suspendida entre ambos, pesada como una piedra lanzada al agua. Samuel no pidió explicaciones. No todavía. Algo en el tono de Naomi le dijo que las respuestas no serían simples ni rápidas. Y por primera vez desde que la había sacado del río, entendió que salvar una vida no siempre significaba devolverla al mismo mundo. Durante los días siguientes, el nombre de Naomi empezó a pesarle a Samuel más que el rifle que llevaba al hombro. No lo decía en voz alta. No lo necesitaba. Bastaba con pensarlo para sentir que algo se acomodaba mal dentro de él, como una pieza que no pertenecía a su sitio. Naomi. No sonaba como los nombres que conocía, pero tampoco como un eco extraño. Era un nombre que parecía haber estado esperando ser pronunciado. Ella siguió apareciendo cada mañana, puntual como el sol. 30 pasos. Siempre 30. Samuel comenzó a medirlo sin darse cuenta, incluso cuando no la veía. Ese día, Samuel supo que había cruzado una línea que no entendía. Las palabras de la mujer se le quedaron adheridas al pensamiento como espinas. Esa noche, encontró la tercera pluma. No en la puerta, sino sobre su cama, alineada con cuidado, como si alguien hubiera medido el espacio. No durmió. Permaneció sentado, con la escopeta apoyada en la pared, escuchando un silencio que ya no se sentía vacío. Al amanecer, ella estaba allí otra vez. ¿Cuál es tu nombre?, preguntó Samuel, sin rodeos. La mujer tardó en responder. Miró